Bienvenidos, primero y bienvenidas al segundo encuentro del segundo cuatrimestre de la cátedra. Hoy vamos a ver, déjalo abierto porque el área mira por la ventana. Bueno, creo que casi todos ya tuvieron la clase anterior o otra clase, así que para no hacer una introducción más larga. Pero bueno, para el encuentro de hoy vamos a ver la Revolución Boliviana de 1952. Pienso que debe ser una de las revoluciones más olvidadas de América Latina, pero lejos. De hecho, mucha gente ni sabe que existió una revolución en Bolivia en 1952. Creo que parte de lo que se converse hoy nos va a llevar a concluir por qué esta revolución casi no se... Hay muy poco que se conozca masivamente y de hecho inclusive ni siquiera el propio gobierno de hoy de Evo Morales recupera demasiado, no hay una tradición de recuperación de la Revolución Boliviana del 52. Sin embargo, creemos que es más que interesante estudiar lo que sucedió a partir de abril del 52 en Bolivia. Y bueno, y como muchas de los intentos y de las experiencias de los sectores subalternos son justamente, en la medida que no triunfaron definitivamente, somos nosotros mismos los que tenemos que recuperar esas experiencias. Me parece que en ese sentido el interés de recuperar la experiencia boliviana, la revolución de Bolivia. Entonces, bueno, hoy vamos a ver este encuentro. En 2 semanas vamos a la Revolución Cubana, que hace varias décadas que viene siendo presente a pesar de los odios imperiales. Después vamos a ver el proyecto del Che y la revolución en América Latina. En el siguiente encuentro vamos a ver la vía chilena al socialismo, que ayer se cumplió un nuevo aniversario, 40 aniversario del golpe de Estado. Después vamos a ver el PRT y la revolución en la Argentina, y vamos a cerrar el ciclo con la revolución en Colombia. Así que bueno, hoy tenemos a 2 antropólogas que van a guiar este encuentro, que bueno, son compañeras de la juventud, y bueno, ya han preparado la revolución boliviana para el encuentro de hoy. Así que Cecilia y Marina, adelante. Bueno, buenas tardes primero. Y bueno, tal como planteó Mecha, vamos a presentarles un poco la revolución boliviana y vamos a tratar de poner un poco de luz sobre este proceso revolucionario en América Latina. Y bueno, antes, digamos, como para arrancar un poco, plantear esta idea de que, digamos, tener en cuenta antes que nada que, digamos, la revolución boliviana es un proceso, digamos, que el proceso revolucionario, digamos, se quiere 52 es la fecha donde se produce, pero viene arrastrándose digamos, anteriormente, no es algo que surge de un día para otro. Bueno, para empezar, por ahí para plantear un poco, tener una idea de cuáles eran las características de Bolivia en ese momento, características socioeconómicas del país. Bueno, Bolivia es un país que la actividad principal sigue siendo hoy la minería, digamos, procesada por eso, y a su vez tenía una estructura agraria, digamos, heredera de la colonia, digamos, con formas de relaciones sociales y de trabajo precapitalistas, sobre todo. Bueno, algo que caracteriza a Bolivia y muchos otros países de América Latina es, digamos, un país de grandes contrastes a donde se produce un desarrollo desigual y combinado. Digamos. Por un lado, hay un sector moderno, capitalista, como era la minería, digamos, que básicamente se dedicaba a la exportación de este producto, y por el otro lado, digamos, una estructura agraria heredera de la colonia y con estas formas como el tombiaje, digamos, precapitalista. Digamos, es una constante que va a hacer un poco a este proceso que luego fue la revolución boliviana. Hasta antes de 1952
1952 en Bolivia más del 70% de la población vivía en el campo y apenas, digamos, casi el 30% en las ciudades, digamos, lo que marca, digamos, un país eminentemente agrario. Por otro lado, el 63% de la población eran descendientes de pueblos originarios o pueblos originarios y el 69% analfabetos. Creo que tiene un poco el panorama de la situación. Por otro lado, digamos, la distribución de la tierra en este país, que era eminentemente agrario, era muy desigual. Por un lado tenías el 6% de los productores, digamos, o de los dueños de la tierra, los terratenientes, que poseían el 92% de la tierra cultivable, pero que de ese 92% que poseían solo trabajaban el 1,5%, digamos. Todo el resto eran tierras improductivas que tenían en su propiedad. Obviamente está por demás decir que esta gente vivía en las ciudades, digamos, no era gente que viviera en el campo. En cambio, por el otro lado, digamos, como en el otro extremo, tenemos a los pequeños propietarios o campesinos o pueblos originarios que, digamos, tenían propiedades que iban, digamos, como máximo 5 hectáreas tenían, digamos, estos pequeños, que representaban el 60% de los productores y apenas tenían el 0,2% de la tierra. Y de ese 0,2 que tenían, cultivaban el 54%. Digamos. Esto como que habla a las claras, digamos, de la desigualdad, digamos, en la distribución de la tierra, en la apropiación, digamos, del excedente, de los bienes. Sí, de un proceso de concentración que se va dando desde la colonia, que configura este sistema de tenencia de la tierra y de cultivo que es la hacienda. Y después, bueno, genera esta cultura bastante desigual y atrasada en el campo, que es bastante ineficiente porque además en ese periodo, bueno, todo ese periodo Bolivia importa alimentos cuando podría, bueno, autoabastecerse con la producción agrícola. Claro. Bueno, y ni hablar esto, el tipo de relaciones de servidumbre que se producían en el campo, digamos. Sí. No eran trabajadores libres ni nada que se le parezca, digamos, eran relaciones de servidumbre, básicamente. Por otro lado, digamos, bueno, como dijimos, las comunidades indígenas son muy importantes en Bolivia, lo cual, digamos, hay que tener en cuenta que la composición de clase en Bolivia está totalmente permeada por la cuestión, digamos, por la etnia a su vez. Como que son dos cosas que uno no puede separar. Por un lado, digamos, la pertenencia étnica y la pertenencia de clase todo el tiempo se están permeando. Básicamente, quienes van a ser, digamos, luego la clase obrera, que básicamente la clase obrera es la clase obrera minera, porque el resto de las industrias no estaba desarrollada en el país, son, digamos, gente que es sacada del campo, digamos, son campesinos indígenas que son llevados a trabajar a las minas, digamos. Entonces, bueno, una clase obrera incipiente, digamos, muy pequeña en comparación al resto de clases. Bueno, una burguesía inexistente, básicamente, eso es una característica de Bolivia. Existía sí una oligarquía terrateniente, pero no una burguesía nacional, digamos. Incluso Mires plantea que no solo no existía una burguesía nacional, sino como que quienes controlaban el poder político y económico evitaban el surgimiento de esa burguesía nacional. Bueno, por otro lado, hay que tener, bueno, como dijimos antes, Bolivia era un país minero, exportador de estas materias primas, y a principios del siglo, digamos, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, digamos, el material principal fue el estaño, digamos. Primero era la plata empieza a perder valor y empieza a subir el valor del estaño. El estaño básicamente va a ser controlado por 3 familias, por eso también decíamos que no se puede pensar en una burguesía nacional. Quienes controlan las minas de estaño son 3 familias o personas así individuales, que tienen nombre y apellido, son Patiño, Aramayo y Hochschild, algo así se pronuncia. Esta gente fue conocida como los varones del estaño, se les llamaba, y a su vez, bueno, en un momento tienen ciertas alianzas o acuerdos, digamos, de intereses con la clase, digamos, con la oligarquía terrateniente, y se lo conoce a esto como la rosca minero feudal. Esa era la forma que popularmente era conocido en Bolivia este grupo de gente. También hay que tener en cuenta que estas
bueno, estos varones del estaño, no solo que no eran una burguesía, sino que casi que actuaban como capitalistas extranjeros en su propio país. Controlaban más del 90% de las exportaciones, más del 90% de las minas eran de ellos, digamos, y de la industria, digamos. La poca industria que había en Bolivia estaba asociada a la minería y era también controlada por ellos. Bueno, esta rosca minero feudal, digamos, tenía su representante a nivel gobierno o estado, que es entre el periodo 1900 y 1920, lo que se conoció como el periodo liberal. Eran, digamos, partidos, digamos, que básicamente apuntaban a una modernización dependiente. Es cuando se inicia también el proceso de endeudamiento de Bolivia, digamos, era uno de los países que no tenía deuda externa y a partir del periodo liberal empiezan a tener un fuerte endeudamiento. Y otra característica que sorprende quizás es un periodo en donde Bolivia vende territorios. Parte de su territorio se lo venden a Chile, otro poco a Brasil, digamos. Era la forma en que esta clase dominante que gobernaba, de las formas que hacía, por ejemplo, tenía problemas que solucionar a nivel económico, bueno, vendió un pedazo de su territorio a Brasil, otro cedió a Chile. Bueno, en este periodo por ahí es importante destacar que en el 29, bueno, eso, entre 1900 y 1920 está el periodo liberal, y luego entre 1920 y 1936 pasa a estar el poder a manos del Partido Republicano, que en realidad es un desprendimiento del Partido Liberal, digamos. En el 29 se produce la crisis mundial, lo que produce que bajen los precios del estaño, por lo cual, digamos, empezó un periodo de ajuste que repercutió directamente sobre los trabajadores, por lo cual empezó un proceso de movilización social importante. Que la forma que encontraron, digamos, era un gobierno que básicamente estaba perdiendo todo tipo de legitimidad. Estamos hablando que se endeudaba, vendía territorios, digamos, era un proceso casi incontenible, sumado a una crisis que la economía de Bolivia dependía del estaño, el precio del estaño baja, la movilización no solo era por parte, digamos, de las clases más bajas, sino incluso de las capas medias. Por lo cual, la forma que encuentran para contener ese proceso es a partir de encontrar un enemigo, digamos, que fue un enemigo externo. Inventan básicamente, sacan de la galera una guerra contra Paraguay, que es lo que se conoce como la Guerra del Chaco, que a su vez, digamos, varios autores plantean que, digamos, esta guerra no solo digamos, fue esto como una forma como de ensalzar el nacionalismo para desviar, digamos, el foco del problema sobre, digamos, la crisis económica que estaba habiendo, sino también que había intereses de distintas petroleras. Si se quiere decir que es como la primera guerra del petróleo en América Latina. Porque estaba en Bolivia, estaba la Standard Oil, y en Paraguay, en la zona de Paraguay, estaba la Shell. La Shell. Entonces se produce esa guerra que va del 32 al 36. Es una guerra donde Bolivia queda devastada porque hay cerca de 150.000 muertos, digamos, pierden una parte del territorio, digamos, Bolivia pierde esa guerra. Incluso los autores dicen que Paraguay no quería ir a la guerra, quería negociar antes de llegar a eso, pero bueno, eran... Sí, dicen que entre esa guerra y la anterior que había ido del Pacífico, donde pierde la salida al mar Bolivia, perdió más o menos la mitad del territorio que había heredado de la colonia, ¿no es cierto? Así que... Para lo que vendió. Digamos, fue como... La guerra del Chaco, si se quiere, fue eso, como un manotazo de ahogado para tratar de solucionar, digamos, los problemas de un sistema político que estaba en decaimiento total. Esta forma de gobierno que planteaban los liberales, básicamente se venía abajo. Y lo único que encontraron es decir, bueno, creamos una guerra, apelamos al nacionalismo y de esa forma tratamos de salvar la situación. Bueno, fue insalvable. Lo que plantean, claro, lo que plantean como, si se quiere, interesante dentro de este panorama, es que esta guerra sirvió para encontrar a campesinos y a trabajadores. Porque quienes iban al frente, digamos, las masas eran, digamos, gente reclutada en el campo o los mineros, digamos, los trabajadores. Entonces plantean eso, como que es el primer momento en donde se pueden encontrar campesinos y trabajadores, digamos, como, sí, con cierto, digamos, y poner en común sus intereses y sus cuestiones de clase. A su vez, casi todos los autores
destacan, digamos, como la importancia de esta guerra del Chaco, porque es como el puntapié inicial de un proceso, digamos, pre-revolucionario que va a concluir en 1952. Digamos, es como el caldo de cultivo de todo. Sí, los orígenes de la revolución, la mayoría de los autores lo encuentran acá, por la crisis de hegemonía que se abre, que se presenta, bueno, que lo vemos en la sucesión de gobiernos que hay acá. También lo que genera esta guerra es, bueno, la entrada definitiva de los militares a la política de Bolivia, y a lo largo de este proceso lo que se van creando son nuevas fuerzas políticas, que bueno, acá las vamos a ir desarrollando. A su vez, la entrada de los militares a la política empieza, bueno, derrocando a Salamanca, que había sido el presidente que había llevado adelante la guerra esta, y se inicia, bueno, un periodo del socialismo que se llama el socialismo militar, con, bueno, Toro, primero fue el presidente Toro, bueno, y después Bush, que fue un gobierno militar, y bueno, lo que se destaca de este gobierno era, bueno, estas concepciones ideológicas difusas, bueno, cierto nacionalismo, con rasgos fascistas también, antiimperialistas, y populistas, porque bueno, se presenta, bueno, una nacionalización, la nacionalización de la Standard Oil ahí, bueno, hay una serie de medidas favorables a las clases populares, por ejemplo, se crea el primer código de trabajo, se crea la Confederación Sindical. La Confederación de Trabajadores, y tiene un gran apoyo popular, y a su vez un gobierno que va en detrimento de la rosca, o no es un gobierno que sea favorable a la rosca, lo que genera es una reacción de la oligarquía. Esto Bush queda aislado, en el 39 él declara que es una dictadura total, y eso hace que se unan las fuerzas de la oligarquía, los partidos tradicionales, y en el 39 Bush se termina suicidando. En el 40 es elegido Peñaranda como presidente, que surge, es un gobierno de derecha que está apoyado por los partidos tradicionales, un gobierno pro-norteamericano y que restaura la dominación, el predominio de la rosca. Este gobierno sí es favorable como que en este gobierno de derecha se da el surgimiento de muchas corrientes de izquierda, es favorable el surgimiento de la izquierda. Primero ya había surgido el POR en el 34, que es el Partido de Liberación Trotskista, que plantea que en Bolivia no hay una burguesía capaz de llevar adelante el desarrollo del país, un desarrollo democrático burgués, que tiene que ser llevado adelante por el proletariado, uniendo al resto de las clases subalternas. Y después, en el 40 surge el PIR, que es un partido pro-soviético, que tiene hegemonía de los comunistas, que plantea, siguiendo la línea de los partidos comunistas, que en América Latina plantea que en Bolivia predomina una forma semicolonial, por lo que primero tiene que pasar por una etapa de desarrollo democrático burguesa, de desarrollar las fuerzas productivas que eliminen el feudalismo de Bolivia, y que posteriormente pueda haber una revolución socialista. Sí. ¿Peñaranda asume democráticamente o es parte del golpe? Sí, apoyado por los partidos tradicionales, y sí, es un gobierno de derecha. Claro, en ese, cuando estaba el socialismo militar, que era un gobierno, si quiere, más populista, de carácter populista, la derecha es como que se reunifica, en este periodo que se habían separado un poco entre liberales y republicanos, se terminan como juntando todos de nuevo ante este enemigo común que venían a ser el socialismo militar. Sí, es un gobierno populista que no responde directamente a los gobiernos de la oligarquía, y genera esto a los sectores oligárquicos, y genera esta respuesta que de ahí a que se unen y ganan esas elecciones. Claro. Y Peñaranda, va a perder legitimidad. En este periodo se produce, la segunda masacre de Catavi, que ya había habido una acá,
que es una masacre, bueno, que genera deslegitimación del gobierno también. Es a trabajadores mineros. Sí, son trabajadores mineros. Después lo que se produce, bueno, el PIR tiene una importante elección acá, como que los autores plantean que, bueno, que se puede perfilar como un partido de izquierda, de masa, como que tenía bastantes posibilidades de crecer, que eso después vemos que más adelante, bueno, esta línea prosoviética como que va a hacer que pierda gran parte de su base social. Bueno, tiene una importante elección en el Parlamento, ocupa, bueno, un buen lugar y, bueno, hace que se vaya debilitando el gobierno de Peñaranda. Bueno, en el 43, este gobierno, bueno, es tumbado por un golpe militar. Me olvidé decir que en el 41 surge el MNR también, que el MNR, bueno, va a ser un partido que está formado por la clase media, por sectores medios, universitarios, más radicalizados, que son, bueno, profundamente antioligárquicos, antirrosca, antiimperialistas. En el inicio tiene ciertos rasgos profascistas que después, bueno, se van debilitando, además también por la presión norteamericana, que, bueno, cuando tienen un rol destacado acá dirigen lo que es la insurrección en el 52. Y bueno, son un partido, bueno, no es un partido clasista, tiene un programa difuso, es tiene aspiraciones, no representa una clase social, sino es más multiclasista, representa una diversidad de sectores sociales. Pero más bien planteaban una alianza de clases y no se planteaban como representantes de una clase en particular. Aunque bases eran, digamos, burguesas, así de urbanas. Sí, sí. Pero se plantean como representantes, sí, de un bloque de clase de los trabajadores, de los campesinos y de los sectores medios. Y tienen aspiraciones reformistas, de desarrollo y de modernización de Bolivia. ¿No es cierto? ¿A qué le llaman la rosca? La rosca eran la unión de digamos, estos tres que habíamos hablado, los varones del estaño junto con la oligarquía terrateniente, digamos que tienen intereses en común y fue conocido popularmente como la rosca minero feudal. Bueno, en el 43 a Peñaranda le hacen un golpe que está organizado por la RADEPA, que es una logia del ejército que sería Razón de Patria y que se expresan que son herederos del socialismo militar de Bush. En este gobierno el MNR participa como aliado civil, ocupa cargos administrativos en este gobierno. Y tienen como, hay un terreno ideológico común, como que tienen cierta afinidad. Este gobierno le aumenta los impuestos a las empresas mineras, aumenta sueldos, promueve la organización de los trabajadores y los campesinos, y se vincula con los sectores obreros sindicalizados. En el 44 promueve la conformación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que después va a jugar un papel fundamental, después vamos a ver en la insurrección del 52. También promueve en el 45, se realiza el primer congreso indígena, se promueve la abolición del conguiaje, que eso queda solo, en medio que queda en la letra, no se termina de implementar definitivamente, pero van a servir de base para las futuras movilizaciones, va a ser fundamental para las movilizaciones que vamos a ver más adelante. Después... Antes de que avancen más, porque me quedo pendiente. Sí. Esta es la segunda masacre de Catavi. Sí. ¿Eso fue a causa de una organización? Sí, de una huelga, porque las condiciones también, en los campamentos mineros, las condiciones de vida de los trabajadores eran, muy, muy dificultosas, la salud, tenían problemas de salud. O sea que había pequeños sectores que se organizaban. Sí, el sector, la clase obrera minera era de los más organizados. Sí,
por algo también en el 44 se termina conformando la federación, digamos, eran Sí, trabajadores todo lo que vemos organizados. en todo este proceso es una creciente politización de los sectores populares. O sea, después de lo que genera la guerra del Chaco también es esto un cuestionamiento y una mayor politización y organización. Que bueno, que en realidad los mineros vamos a ver que van a ser los sectores más radicalizados, con más conciencia política radicalizada y más organización. Y uno de los sectores más coherentes que bueno, fue... Digamos, con una línea política e ideológica bastante Sí. fuerte y No, clara. no, sí, muy cortito. ¿Es casualidad o estoy entendiendo mal, pero parecería como que los golpes de Estado favorecieron un poco más a las clases populares que los gobiernos democráticos? No sé, qué sé yo, es como... Después vas a tener otro golpe que no, te aseguro que no. Hasta ahora Si se parecería. quiere... Y sí, bueno... eran eran populistas. Sí, eran o sea, esos, de que en son realidad- gobiernos populistas que sí, a comparación de la oligarquía o de la derecha que estaba en el gobierno, digamos, en el poder ¿Qué tipo de anterior. sufragio se da? Eso sí, eso es muy importante para aclararlo, digamos, era, digamos, un voto calificado, o sea, votaba casi nadie, digamos, teniendo porque había que saber leer y escribir en español. Estamos hablando que el 69% de la población era indígena. Me llama la atención siempre. Claro, y digamos, el 69% de la población indígena, ya estamos hablando de que casi nadie, Además y que 69% de analfabetismo, era fue lo que les había dicho al principio, Sí, 30%. 69% de analfabetismo, ¿Que digamos, votaron? no, obviamente que las mujeres no votaban, digamos, el electorado era así, muy reducido. Ahí también un poco explica la pregunta de él. Lo del... Que los por qué golpes- la sí, pues sí. democracia era- Sí, sí, Porque incluso ganan después, por elecciones, la derecha, claro. claro, incluso después va a ser hasta... Ujú. Digamos, hasta el electorado va a estar en contra, si se quiere, de la derecha, más allá de que era parte de un voto calificado, pero bueno, un poquito más adelante. Bueno, otra característica del gobierno de Villarroel era bueno, la represión, tanto a los líderes conservadores como al PIR. El PIR, que dijimos que eran comunistas, bueno, califican a Villarroel, lo califican como fascista, entonces arman una alianza, buscan armar una alianza con los sectores, con los partidos burgueses democráticos, el tema que bueno, no había partido burgués muy democrático, se hace una alianza con la derecha y bueno, esta izquierda con los partidos tradicionales, bueno, dirigen una insurrección contra Villarroel, que está dirigida por la derecha, una insurrección popular, mayoritariamente urbana, que termina, bueno, lo terminan colgando en la plaza. Claro, lo Sí, y bueno, esto hace, bueno, esta alianza que hace el PIR es lo que hace que, bueno, llegue prácticamente a un aislamiento de él, sus bases sociales más que todo son después, se van hacia el MNR y en menor medida al POR, como que esta política errónea del PIR que tiene que ver con este alineamiento a la política del pro-soviética, o sea, a la política que impulsaba la internacional. de los frentes Frente democráticos. democrático contra el fascismo, en un momento que Alemania había invadido a la Unión Soviética, como que la política era, bueno, que eso lo vimos un poco en la primera clase, era armar frente democrático contra el fascismo. Que en América Latina, bueno, fue un desastre esa política, porque bueno, acá vemos que se salieron con la derecha, Claro, con la embajada norteamericana, claro, y una lectura como bastante errónea, si se quiere, porque bueno, plantear que eran, digamos, supongamos que decían que Villarroel era fascista, digamos. Bueno, es que se puede discutir, pero sus aliados, digamos, no eran democráticos. Claro. Eso está como a las claras, digamos. Entonces, digamos, una lectura tan errónea que lo llevó... sí, prácticamente desaparece después en este después, periodo. claro, es ínfimo y termina desapareciendo. Ya para el momento de la revolución el PIR no existe, siendo que era como una de las fuerzas principales en los 40. Bueno, sí, este periodo se cierra bueno, con esta insurrección que termina colgado ya. Eso es lo de Villarroel es en el 46, en junio creo que es. Y en el... ¿Cómo? En el 43. No, en el 43 él asume, pero en el 46 se le realiza el golpe. Me parece que es en junio y para noviembre se realiza el cuarto Congreso Minero.
que en este congreso es muy importante porque es cuando se redactan las tesis de Pulacayo, digamos. Las tesis de Pulacayo son muy importantes a la hora también de entender un poco el proceso luego de la revolución en el 52. Las tesis, digamos, tuvieron una clara orientación trotskista, digamos, más allá de que todos los autores, el MNR era mucho más grande como partido y las bases mineras, muchos pertenecían al MNR, la línea política que tuvieron las tesis de Pulacayo eran del POR, digamos, del Partido Obrero Revolucionario. En esas tesis como que queda bien explicitado que era la clase obrera quien debía dirigir la revolución, digamos, y planteaba, digamos, un programa con reivindicaciones democrático-burguesas de avanzada, como la nacionalización de las minas, la industrialización minera, salario básico, semana laboral de 48 horas, contrato colectivo, control obrero de las minas, digamos, tenían reforma agraria, digamos, las tesis cuando las lees tienen una línea política muy clara, política y ideológica. Digamos que esto, digamos, para tener en cuenta esto, que bueno, a pesar de que hubo un golpe, digamos, en el mismo momento, también es como que coexiste con un proceso de movilización popular muy fuerte, digamos, las bases mineras, que era la clase obrera organizada más fuerte de Bolivia, estaba sacando, si quiere, el documento más de avanzada del momento. Entonces es como que va coexistiendo también procesos, digamos, de la derecha ocupando el poder y a su vez como otra movilización más de orden popular, planteando cuestiones muy distintas. Cuando Villarroel es asesinado y quienes toman, digamos, el poder va del 46, se abre un periodo que va del 46 al 52 que se conoció como sexenio, digamos, son 6 años de gobierno conservadores, donde, digamos, básicamente se eleva el nivel, digamos, de la lucha de clases y a su vez como respuesta a la represión, digamos. Es como un periodo muy fuerte en ese sentido. Tenemos que, bueno, estuvieron las tesis de Pulacayo, que... ¿Tengo algo acá? Van a leer alguna. Sí, donde plantean un poco para que vean, dice, en los fundamentos el primero es: el proletariado aún en Bolivia constituye la clase social revolucionaria por excelencia. Los trabajadores de las minas, el sector más avanzado y combativo del proletariado nacional, definen el sentido de la lucha de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Caracterizan al país como capitalista atrasado, digamos, donde, digamos, se combina esto, la explotación capitalista, con formas económicos sociales, digamos, herencia de un pasado. Y, por ejemplo, plantean que a pesar de que la clase media o pequeña burguesía es la más numerosa, su puesto en la economía es insignificante. Y dice, el campo, bueno, lo mismo para el campo, dice, el campo sigue a la ciudad en esta el caudillo es el proletariado. Digamos, plantea esto, como que el proletariado es quien debe guiar la revolución, un poco lo que decíamos antes. Por otro lado, bueno, me voy a quedar en lo del sexenio. Bueno, en este momento, también en el 46, arranca, en el 47 se da la tercera masacre de Catavi, digamos, otra vez obreros mineros son masacrados, también por una huelga que se inicia porque, bueno, los gobiernos conservadores jamás iban a favor de, digamos, los trabajadores, entonces era entendible también este proceso, bueno, de alza de la lucha de clases y a su vez de la represión. Ante esta situación, digamos, en el 47, el MNR decide, digamos, aprovechar este momento como de alza de la movilización popular para, digamos, embarcarse como en un proceso de ofensiva total, dicen. Que el primero es en el 47, un intento de levantamiento, y el segundo es en el 49, que es una insurrección, pero fallida, digamos. Termina, digamos, fracasando, no puede continuar. Pero, digamos, va a ser importante como, digamos, como experiencia previa para lo que luego será el 52, la insurrección en el 52. En el 51 se realizan elecciones, se llaman elecciones.
para sorpresa de la derecha, gana la fórmula del MNR, que era Paz Estenssoro y Siles Suazo, pero gana por una mayoría arrolladora, lo destruyen básicamente. Lo cual también un poco esto habla de las claras, de la disconformidad también de estas capas medias o de quienes podían votar, como para que voten al MNR y ya no voten a los partidos, digamos, tradicionales de Bolivia. Entonces, quien estaba de presidente en ese momento se niega a darles el poder al MNR. Ellos se tienen que ir de Bolivia porque se empieza a armar un... proscripto. Claro, quedan proscriptos. Y le entrega el poder a las Fuerzas Armadas. Digamos, creo que por lo que plantean los autores como el momento en el que menos legitimidad tuvieron las Fuerzas Armadas en el poder, porque era tal el descontento popular, porque se había como vulnerado su elección, en el 52, en abril del 52, digamos, se termina, digamos, realizando una insurrección que dura 3 días, que se encabezaba por el MNR, pero que cuenta con el apoyo de los carabineros, que es como la policía de acá. Los carabineros abren el arsenal, ¿cómo se llama así? Sí, Los arsenales de armas y les entregan al pueblo. Entonces, el pueblo pasa a estar armado, la totalidad del pueblo, tanto en el campo como en las ciudades. Y tengamos en cuenta esto, los mineros ya estaban armados, los mineros trabajan con dinamita. Es más, en las tesis, en un momento, ellos lo dicen, nosotros tenemos armas, no hace falta que nadie nos venga a dar, nosotros estamos armados constantemente. Sí, me quedo en duda. En los años 40, ¿quién organizaba la clase obrera? La clase obrera estaba organizada estaba la Federación, Que es la que aprueba la tesis de Pulacayo. claro, están organizadas en una... Es un programa más radical y avanzado. La clase obrera minera está, digamos, la mayoría, lo que yo te decía, la mayoría de las bases estaban afiliadas al MNR, pero las tesis de Pulacayo tienen una orientación que es básicamente trotskista, digamos, del POR, digamos, de este partido. Que uno de los dirigentes más importantes es Lora, que es quien las redacta, las tesis. Sí, hay que tener en cuenta que, en realidad, por lo que dijo Mario al principio, que fundamentalmente la clase obrera eran los mineros y eran el sector que ocupaba, eran estratégicos, que ocupaban el lugar estratégico en la economía, que giraba en torno a los mineros, a las minas. Entonces, como que es fundamental la acción de los mineros, ¿sí? Digamos, era el sector, si se quiere, La vanguardia. la vanguardia, y dentro de Bolivia era el sector más organizado en ese sentido. Eran los más orgánicos, los que tenían una estructura más fuerte de organización en relación a los otros. El resto de la clase obrera industrial prácticamente era ínfima, no existía. Sí, el autor dice que los más organizados eran el ejército y los mineros. Y los mineros, digamos. La organización es más coherente. Bueno, ahí. ¿Cómo? ¿Una organización como conocemos gremial ahora? ¿Los mineros? Sí. Bueno, el FSTMB. Era por eso, FSTMB, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Bueno, voy a quedar eso. En el 52 se realiza una insurrección encabezada por el MNR, digamos, por parte de las bases del MNR. Líderes del MNR como Paz Estenssoro y Siles Suazo están exiliados, están en Argentina, digamos, pero igualmente se produce el levantamiento que cuenta con el apoyo de la policía, que les entrega armas al pueblo. Ante esta situación el ejército reacciona inmediatamente y como que parece que los están, digamos, que va a triunfar el ejército, pero en ese momento sale todo el pueblo a la calle básicamente armado y terminan dando vuelta a esta situación, digamos, y triunfa esta insurrección en el 52, que se puede decir, bueno, triunfa la revolución en Bolivia. En julio, una de las primeras, Sí, ahí asume el MNR por el mandato popular. Claro. Y bueno, los logros más importantes de la revolución fueron el sufragio universal, que como dijimos antes votaban nada más las personas alfabetizadas. Ahora los campesinos pasan a ser ciudadanos, a votar también. Eso es uno de los logros democráticos, la nacionalización de las minas, la reforma agraria. Y claro, y también lo que hay que tener un poco en cuenta. ¿Cómo? ya está.
No hay nada más. Ah, sí, nada más. No. Lo que hay que tener en cuenta también es, bueno, digamos, como los sujetos de esta revolución, lo más importante fueron los mineros, básicamente, pero también hubo, digamos, el campesinado, fue importante, los pobres de las ciudades, digamos, porque las ciudades estaban teniendo un crecimiento poblacional, pero al no haber industria, no tenían, digamos, dónde esa mano de obra, a dónde insertarse, por lo cual eran ciudades con mucha pobreza. Por ejemplo, La Paz, es como si está rodeada por cerros, y toda la parte de lo que se conoce como el Alto de La Paz es donde viven todas las clases subalternas, bueno, los mineros, los pobres, todo eso viven ahí. Entonces, bueno, entonces dijimos los mineros, los pobres de la ciudad, los campesinos y el MNR, digamos, como dirección de esta revolución. Lo que antes Ceci le comentaba, digamos, de esta flexibilidad del MNR, digamos, de esta idea como de posicionarse como de alianza de clases, de que tiene que realizarse una revolución democrática burguesa, nacionalista, digamos, es lo que le permitió, digamos, acomodarse como dirección de esta revolución. Aunque, digamos, necesariamente tenían que tener como aliado a los mineros, digamos, a la clase obrera minera. Era como que sin ellos no iban a poder sostener eso, porque habían sido quienes realmente habían impulsado o favorecido a que la insurrección de abril triunfe. Y a su vez, los mineros, digamos, o el POR, si se quiere, necesitaba también del MNR para este acercamiento al Estado, digamos, para tener un cierto pie ahí. Digamos, en ese sentido es interesante, digamos, tener un poco en cuenta como esta complejidad de la trama político y social, porque tenemos el MNR, que se definía como un proyecto nacionalista, digamos, que caracterizaba que en Bolivia no había un Estado-nación, digamos, y que había que construir ese Estado, y la forma de construirlo era a través de una alianza de clases. Y por el otro lado teníamos el POR, que a través de las tesis de Pulacayo decía que, digamos, que el carácter de la revolución tenía que ser clasista y no nacionalista, y que los que iban a guiar este proceso era la clase obrera, y que eran los únicos que podían garantizar, digamos, un Estado-nación independiente y que, digamos, bregara por los intereses de los sectores populares. Entonces hay como dos perspectivas en pugna, pero que sin embargo en este momento de la revolución se necesitaban mutuamente para poder, digamos, llevarlo a cabo. Uno porque era, si se quiere, la fuerza de choque, digamos, quienes iban a sostener ese proceso, y por el otro lado el POR lo necesitaba para poder acceder a este Estado, a este poder. En el 52 también es creado, digamos, como instancia de la revolución, la COB, que es la Confederación Central Obrera Boliviana, digamos, que es digamos, como que la característica es que es representativa del total de la clase obrera. Claro, articula todo el movimiento obrero. Todo el movimiento obrero, y no solo el movimiento obrero, sino que incluye en su interior a las capas medias y al campesinado. También tenían representación dentro de la COB. Sí, y los más importantes van a ser obviamente estos, los que tienen más peso. Los mineros. Los mineros, sí. Y bueno, y a su vez, una figura importante dentro de la COB y este cogobierno que se plantea entre el MNR y el POR va a ser Lechín. Lechín, que era, bueno, un dirigente minero, digamos, de la federación, que en este momento, cuando se accede al poder, hay un cogobierno entre el MNR y el POR. Lechín va a ser ministro de Minas y Petróleo y dirigente de la COB, digamos. Y otros tres dirigentes mineros más también van a ocupar puestos en el... Claro, van a hacer la representación, de la izquierda dentro del gobierno. Sí, van a tirar por izquierda al gobierno del MNR. Claro. Y bueno, la COB es muy importante, digamos, se vuelve, digamos, como una instancia de poder muy importante dentro del gobierno, e incluso los partidos políticos, los autores plantean que los partidos políticos se terminan subordinando a la COB, porque aparece como esta tesis que dice que, bueno, que la toma del poder va a ser a través del sindicato, digamos, que el gobierno va a ser el sindicato y no un partido político. Sí,
Sí, ahí, o sea, podemos ver cómo, bueno, cómo esta alianza que se da en un inicio, que tiene la hegemonía más de los obreros, cómo se va poniendo en tensión ya y esto, cómo la COP va corriendo. No sé si tenemos tiempo para leer unas declaraciones, cómo la COP saca declaraciones que corre por la izquierda al gobierno y cómo, bueno, reacciona también después el MNR. En septiembre del 52, en abril fue la insurrección, en septiembre la COP sacó una declaración en un periódico que plantea que de lo que se trata no es de llevar un obrero al gabinete capitalista, conservando el orden económico intocado, sino de tomar todo el poder para la clase obrera y cambiar toda la estructura económica capitalista, sustituyéndola por otra que corresponda a los intereses colectivos del pueblo. Contra la especulación y el negocio de las divisas, los trabajadores y la COP exigen el monopolio total del comercio por parte del Estado. La COP plantea la ocupación de fábricas y minas por los trabajadores como única garantía para prevenir el sabotaje a la desocupación. Nacionalización de las minas sin indemnización y bajo control obrero. Los trabajadores no aceptamos ninguna otra forma de nacionalizar las minas. El pueblo boliviano no puede cargar con el peso que significa el pago de fabulosas indemnizaciones. El destino de la revolución se liga íntimamente al destino de la propiedad privada, que solo podrá ser superada por la acción revolucionaria de las masas. El Congreso Nacional de Trabajadores es su paso hacia la obtención de un parlamento obrero que, superando la estructura jurídica democrática o burguesa, abrirá el camino hacia el gobierno obrero y campesino. Bueno, frente a esta declaración de la COP, o sea, inmediatamente reacciona el MNR, que plantea que el movimiento nacionalista revolucionario es en su esencia un partido nacional, y en consecuencia contrario al comunismo internacional, los tilda de comunista, que el mencionado programa ideológico de la directiva de la Central Obrera Boliviana es contrario al sentimiento nacional. El 90% de los obreros son nacionalistas y pertenecen al MNR. En cambio, los dirigentes de la COP son en su mayoría elementos comunistas de todas las internacionales, POR, PIR y Partido Comunista. El MNR considera que el país debe fomentarse el espíritu de empresa entre los bolivianos y también atraerse capitales extranjeros. Consiguientemente, no acepta lo firmado por la directiva del COP en cuanto a la supresión del comercio y la empresa privada. Que contrariamente a la disolución del ejército, tal como lo sostiene la directiva del COP, en su declaración el MNR plantea la necesidad de reorganizar el ejército, que la directiva de la COP pretende desarrollar una política antiboliviana en favor del imperialismo ruso soviético. Como que bueno, ahí se van expresando las diferencias, como que va creciendo la brecha, las diferencias entre la COP y el MNR, ¿no es cierto? Esto se va expresando, bueno, en política concreta, como fue la reorganización del ejército. O sea, la COP planteaba que hay que abolir totalmente el ejército, que el ejército tiene que formar un ejército del pueblo. Y bueno, el MNR inmediatamente fue a las 7 semanas que crea una escuela de aviación en Santa Cruz, que intervienen participa en una comitiva de norteamericanos, entre ellos está Fox, que bueno, después va a jugar un rol fundamental en el golpe de derecha. O sea, eso fue a las 7 semanas de la insurrección, y después, bueno, en el 53 se termina rearmando el colegio militar, ¿no es cierto? Voy a decir algo que nos dijeron, que la insurrección del 52 destruye el ejército del Estado. Sí, bueno. Sí, hasta ahí, bueno, estaban las milicias obreras en el lugar de trabajo, la milicia campesina y la milicia también formada por el MNR. Bueno, entonces, ahí el MNR termina armando el ejército con oficiales nacionalistas y Paz Extensora lo que declara que se necesita el ejército no solamente para defenderse de alguna invasión extranjera, sino para posibles conmociones internas, como llamamos ahí el carácter del ejército. Después, estas tensiones entre la COP y el MNR también la vemos en lo que fue la nacionalización de las minas, que como leí recién, planteaban, tenía que ser con control obrero, sin indemnización, y el MNR no estaba de acuerdo con esto, no quería inconveniente, trataba de hacer fue forzado a hacer la nacionalización, y una nacionalización que sea amigable a Estados Unidos. Ahí los textos citan,
o sea, cómo ahí el embajador norteamericano interviene ante Norteamérica para dejar en claro, bueno, que la expropiación no era una política del gobierno boliviano, que este fue un caso especial, porque bueno, se expropian las minas de Patiño, Aramayo, son expropiadas, se crea la Comibol, que es la comisión, bueno, es la empresa estatal que se hace cargo de las minas. Se crea una comisión para analizar este proyecto que diluye, o sea, la movilización, como que este proyecto entra en un Sí, se dilata tanto el proceso que digamos, una negociación administrativa. aplastando esta movilización que había. Digamos. Sí, que termina ganando la propuesta del MNR, bueno, termina indemnizando a los mineros a los dueños de la mina, que dice que el monto representaba los 2/3 de la reserva del país. Y bueno, el control obrero, o sea, tampoco se dio de la manera que decían proponían los trabajadores, o sea, participan 2 obreros en el consejo de la Conmebol como individuos, no como delegados, que ellos proponían, bueno, que sea a partir de delegados, que son representantes de los trabajadores, que es una forma colectiva. Bueno, no, se da de manera individual. Entonces, esa es la forma que adopta la nacionalización de las minas. Después, otro de los logros de la revolución importante fue la reforma agraria, que también se realiza por una presión campesina. O sea, hay una creciente movilización de los campesinos que se abre a partir de que se da, a partir de la revolución del 52. Es como que abre una grieta para aumentar la movilización de los campesinos contra los hacendados y una reivindicación de que se cumpla lo que había planteado Villarroel, que era la eliminación total del pongueaje, y bueno, que se cumpla... Claro, que tiene que ver también con un reclamo histórico de los indígenas, que era el tema de las tierras, digamos. Constantemente se venía produciendo esos reclamos desde la colonia, pero bueno, en el 52, digamos, a partir del 52, encuentran como el momento histórico de estas fisuras y este proceso para reclamar más fuertemente el proceso de reforma agraria. Era como que encontraron el contexto sociopolítico para poder hacerlo y ser escuchados, sobre todo teniendo en cuenta que habían sido parte de estas bases sociales que ayudaron a que se produzca la revolución. Sí. Y bueno, también lo que se genera con la reforma agraria, también se crea una comisión, se burocratiza el proceso. Lo que pasa es que los campesinos terminan expropiando por su propia iniciativa, no quedan esperando a que se den los procesos legales. Y se termina aprobando este decreto de reforma agraria, o ley, ¿no? Que es bastante limitado, no alcanza las expectativas populares, es bastante limitado y difuso en muchos aspectos. Lo que tiene como objetivo generar, más que todo, es generar la propiedad capitalista en el campo, generar una pequeña burguesía que desarrolle las relaciones capitalistas en el campo. O sea, se elimina el latifundio, desaparece y se genera una pequeña mediana burguesía agraria, más que todo destinada al mercado urbano, ¿no es cierto? Claro, y un poco depende de la capacidad de movilización y de presión. Es tan difusa que, como que se lleva adelante, muchas veces depende de eso, de la capacidad que tenga de presión los campesinos para que se lleve adelante y también deja lugar a 1 millón de escapatorias que puedan tener los hacendados para escapar de la ley. Sí, eso. Perdón, ¿se podría determinar si la izquierda toma las reivindicaciones y se pone al frente del campesinado? En el campesinado justamente lo que plantean es que hay muy poca incidencia de la izquierda.
como que los procesos de movilización que se dan son más bien aislados, bueno, no hay mucha organización entre los campesinos. Claro, no, digamos, no es como que la izquierda no se hace cargo de, digamos, de encauzar esa movilización, sino que tiene que ver con, digamos, movimientos preexistentes a la revolución, digamos, incluso sí, que tienen que ver esto, digamos, el campesinado está muy ligado con lo que es los movimientos indígenas en Bolivia, es como casi inseparable una cosa de la otra. Y son, digamos, movimientos que vienen de antaño, digamos, desde la colonia, si quieres, desde Tupac Amaru, todo eso ya tenés. Entonces, no, la izquierda ahí no tiene, es más, estos movimientos campesinos en cierto modo son cooptados por el MNR en un momento que tiene que ver un poco con esto, con este reclamo de reforma agraria. Sí, se establecen muchas relaciones más paternalistas, clientelares, por ahí con... Además, por ahí lo que plantea Mir también es que entre el gobierno, entre el MNR y la COP, el MNR está perdiendo las bases, que eran las clases medias, y para compensar su poder con la COP, recurre a campesinos como que Sí. descubre Eso, unos campesinos que venían reclamando y dice, como diciendo, bueno, sí, vamos necesito a dar bases. lugar para licitar Exacto. bases para sí. compensar. Sí, en este momento se produce eso, que el MNR plantea una alianza con los campesinos para contrarrestar el peso que tenían los trabajadores, ¿no es cierto? Es decir, que se puede decir que ni el PIB, creo que era el partido de izquierda prosoviética, y el otro, el POR, ninguno de los dos El PIB tiene inserciones en el campesinado. El PIB No había toman hecho, esa- Pero el Había PIB ya para organizado esta, sí, pero a esta altura el Claro. PIB está desapareció. Ya desaparecido. Pero Sí. sí, en un inicio hay unos sindicatos formados por el PIB, unos dirigentes, Roja, ¿no? Sí, sobre todo en los valles de Cochabamba Sí. habían, que son los valles más Sí, fértiles. en ahí el centro ahí de la Y por la parte mayor del POR. movilización. Y no, el POR, o sea, lo que también plantea que más que todo los trabajadores, las tesis, los trabajadores mineros, como sí, que las- planteaban, bueno, revolución agraria, pero no había un Reforma. programa. Sí. No, pero también planteaban Revolución. la palabra revolución agraria, pero no hay un programa para el Claro, campo, que eso es ¿eh? un poco lo que también... Que después llevó a una de las revoluciones debilidades como- por ahí de este proceso. O sea que en ese sentido es bastante similar a la mexicana, que como que faltó un partido de vanguardia leninista que dirija la revolución. Sí, ya vamos Ya vamos a a llegar. bueno, y entre el 60, acá, entre el 56 y el 64 vemos el repliegue de la revolución. O sea, bueno, acá está primero con el gobierno de Cide Suazo y el de Solo, lo que vemos, bueno, una fuerte crisis económica en Bolivia, de inflación y desocupación, aumenta el costo de vida, que bueno, ante esto se genera, bueno, se plantea un plan de estabilización en el que está creado a instancia del FMI, que tiene asesores norteamericanos, bueno, ahí hay una creciente influencia de los norteamericanos, política y económica, que bueno, genera un plan de estabilización que va en Sobre los contra, trabajadores. sí, en contra del ataque a la economía popular que se había establecido en el 52. ¿Alianza para el progreso? Después, claro, en este periodo sí, pasa el tesoro, bueno, hay una mayor vinculación con Estados Unidos a partir de la Alianza del Progreso, como está vinculado, bueno, su proyecto desarrollista y modernizante, necesita capital extranjero, entonces para esto, bueno, se vinculan con Estados Unidos. También, bueno, lo que pasa es que rechazan porque la Unión Soviética le ofrece, bueno, construir una fundidora, ellos rechazan la ayuda de la Unión Soviética y se vuelcan, bueno, más a las relaciones más con Estados Unidos, que bueno, ahí lo que vemos que son más en términos de infraestructura, que es un poco la crítica que después hace el Che a la Alianza por el Progreso, que no tiene como objetivo el desarrollo. En cambio, bueno, la Unión Soviética les proponía hacer una fundidora que era, bueno, era importante porque, claro, implicaba el desarrollo, porque el estaño era prácticamente exportado así como salía, y bueno, y la fundidora hubiese sido, bueno, mucha más ayuda que lo que proponía Estados Unidos. Digamos, en ese marco también un proceso otra vez fuerte de represión a la Sí. clase obrera,
Como que produce sí. otra masacre, creo que Se ve cierta, o sea, resistencia de los trabajadores, huelgas, pero a su vez también siempre terminan los dirigentes por ahí claudicando. Bueno, acá los programas de estabilización lo terminan apoyando, los dirigentes. Claro, y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de esta composición, digamos, de la clase, también muy relacionada a la etnia. Y hay autores que marcan esto, de cómo en Bolivia, por ejemplo, por lo general los dirigentes pertenecen a los blancos, si se quiere, y las bases son indígenas o mestizas. Entonces, cómo eso también a veces hace a la complejidad que tienen todos estos procesos, digamos. Sí, y el riesgo que generaba esto, de que los dirigentes, Lechín fundamentalmente, eran parte del gobierno del MNR, y cómo se va dando esta presión por un lado de las bases y por otro lado el hecho de formar parte de ese gobierno pequeño burgués, ¿no es cierto? Bueno, y esto periodo, concluye en el 64, hay un golpe de Estado de Barrientos y que se produce la restauración oligárquica. Es un poco el fin de este proceso Sí. revolucionario. Que bueno, un poco eso es, creo que pensar, como en casi todas las revoluciones que estuvimos así tratando de abordar, pensar un poco, bueno, en el carácter de la revolución, en el caso de la revolución boliviana. Hay diversas interpretaciones. Hay un autor que se llama Mires, que plantea que la revolución primero fue proletaria y terminó siendo campesina. Luego hay otro autor que se llama Zabaleta Mercado, que dice que fue una revolución proletaria. O, bueno, De Santis, que plantea que fue una revolución nacionalista, democrática y burguesa. Y un poco lo que queda es como pensar, digamos, a forma de pregunta esto, digamos, ¿por qué una clase obrera o un proletariado minero, que a pesar de ser minoría, porque dijimos que la clase obrera era muy pequeña, si se quiere, en Bolivia, terminó siendo decisivo para la toma del poder? Quizás eso un poco se puede entender a partir de las tesis de Pulacayo, de lo que significaron, digamos, de la fuerza, digamos, de la línea política e ideológica que llevaban, digamos, que tenían. Pero, y a su vez, por otro lado, ¿por qué este proletariado en armas, que logra desalojar a la oligarquía, no toma el poder para sí, no hace un gobierno del proletariado, ¿no es cierto? que eso también hay varias interpretaciones, y por un lado se entiende un poco por lo de las tesis de Pulacayo, porque decimos, bueno, eran unas tesis políticas e ideológicamente muy fuertes y con una línea muy clara, pero esas tesis, uno de los autores, Zabaleta Mercado, plantea que a pesar de eso no eran representativos del conjunto de la clase obrera, y menos aún del conjunto de la nación, eran apenas representativas del estado de conciencia del resto de los sectores. Y bueno, no hubo un partido que se ponga tampoco a la vanguardia de eso. Por otro lado, Lora, que era un dirigente del POR, que fue quien redactó las tesis de Pulacayo, plantea, digamos, que eso tenía que ver como que era un primer momento de esta instancia de esta revolución, que donde ellos, digamos, se había abierto un proceso revolucionario y se estaba viviendo un poder dual, similar a lo que había pasado en la Revolución Rusa en el 17, digamos. Y que esto iba a desembocar, digamos, que en un principio este proceso de, digamos, una transformación de una revolución democrática, digamos, iba a desembocar o devenir en una revolución proletaria. Como algo así natural. Pero acá por ahí un poco está el cuestionamiento de eso, si realmente había un poder dual en Bolivia o meramente fue un cogobierno, digamos, a donde al sector, digamos, al POR o al sector de la clase obrera se le permitieron tener un par de cargos dentro del gobierno. Y de esa manera, sí, el hecho de tener los cargos en el gobierno muchas veces como que puso en riesgo esta independencia del sindicato y esta radicalidad. Claro. Y a su vez, bueno, también hay una crítica a esta perspectiva digamos, del POR, que tiene que ver con, digamos, con el espontaneísmo, digamos, digamos, como una fe absoluta en la evolución natural de los acontecimientos, digamos, que bueno, una revolución que empezó siendo democrático-nacionalista, necesariamente por la presión de las bases iba a desembocar en una revolución proletaria. Y por la conciencia eso iba naturalmente a desembocar en un gobierno. Es muy lineal también pensarlo, ¿no? Claro. Sí, como evolucionista. Claro, entonces termina, digamos, el POR termina quedando subordinado a la estrategia del MNR
porque a su vez como partido no se ponen a la vanguardia, digamos, de, bueno, es decir, tenemos un programa, si se quiere, que pueden ser tomados como la especie de culagallo. Poner que no es representativo del conjunto de la clase obrera, pero se puede crear, digamos, como ellos como vanguardia de la clase obrera, los mineros y el POR como partido, tratar de, digamos, de llevar hacia Sí, esa... de conducir luego sí, un ese partido proceso. que se ponga delante de... Sí, de o el POR lo modo- dejó pasar, qué sé yo, cuando tuvieron la chance, un poco eso, bueno, que quizás un poco pensar como pasó Sí. en la mexicana. Sí, que como no lo dirigió el POR, lo dirigió el MNR al proceso, que era un partido, bueno, como ya vimos, nacionalista Nacionalista burgués. y burgués. Sí. Sí. Por eso, bueno, nosotros coincidimos con esa caracterización de que Sí. la revolución boliviana terminó siendo nacionalista, democrático y burguesa, y no una revolución proletaria. Por eso, por ahí también está tan olvidada, como vos decís. Sí. No, y otro aspecto, que no hubo cambios culturales así importantes como hubo en otras revoluciones por ahí, en el florecimiento del arte, la literatura, la música, no sé, como que no hubo en ese sentido transformaciones culturales también, a veces como... Yo tengo una última pregunta, si no quiero monopolizar, pero me sale así, no puedo controlar. Pero bueno, después de que lo matan al Che en el 67, hubo mucho así, gente que nada, interpretó esa situación diciendo que los campesinos y los mineros en Bolivia no le dieron bola al Che en teoría, porque ya habían tenido su revolución. Entonces, mi pregunta es si después que ustedes tuvieron esta, ¿tiene algo de veracidad eso? Si hay algún grado de mejora para el sector minero campesino después de esta revolución, o quedó todo en el olvido. No, un grado de mejora tiene que haber habido. Yo no coincido por ahí con esa... No, por eso. Digamos, como que me parece que una cosa no quita la... Pero por eso, habiéndola estudiado Sí. mucho más de lo que yo la estudié, claramente no es veraz esa postura. No, digamos, Hubo, o sea, el latifundio fue eliminado, claro, hubo claramente transformaciones. hubo transformaciones. Pero nunca se- Quedaron ahí, Claro, eso. nunca fueron con la radicalidad que fueron planteadas, por ejemplo, por el movimiento obrero. Terminaron teniendo el carácter que le imprimió la burguesía, digamos, o este sector de las capas medias. Hubo una eliminación del latifundio, pero para conformar pequeñas empresas agrícolas modernas, capitalistas. O sí, algunos campesinos lograron obtener tierras, pero porque tenían una capacidad de presión más importante, que eso dependía de las regiones, que yo quizá en Cochabamba, que era como el epicentro, digamos, el valle de Cochabamba, ahí tuvieron un poco mejor que en otras regiones, digamos. Hubo cambios, pero no sustanciales y no creo que haga... Sí, como que no tiene, porque incluso eso lo leí en un libro que es de Félix Rodríguez, que es un cubano que se fue de Cuba y se contratado por la CIA, pero bueno, está bueno digamos, que en una reunión como esta aparezca este sistema, me parece. Que el Che participó posteriormente también. Bueno, lo vamos a ver. Sí, después está bueno ver después el Che fue a Bolivia, porque después de todo esto, bueno. Claro, nosotros decidimos por ahí un poco darle el corte acá en el 64 con el golpe, pero bueno, daba para, digamos, cuando leíamos otras cosas, hay un autor boliviano, Noel Pérez, que digamos, un poco tomando digamos, a partir del 52, elabora un poco también en relación a la estrategia del Che en Bolivia, digamos, que es re interesante, pero como para los fines de esta clase decidimos, llegar al 64 con este golpe, digamos, de esta restauración oligárquica que pone fin a lo que fue este Que proceso fue realizado por revolucionario. el mismo MNR que organizó el ejército, Claro. confiando en los oficiales nacionalistas. Para que sea una revolución proletaria también debería haber primero una revolución burguesa, que supuestamente sería esta. Pero eso es una... Para algunos pensamientos. Pero Que dice que se tiene que cumplir ciertas etapas. claro, Claro, eso es sí. que el trotskismo analizaba, como que decía, como que asimilaba a este como Kerensky, el gobierno de Kerensky, como que después iba a venir el... Claro. Quizás eso, un PC sí hubiese planteado, un PC planteaba primero una revolución
burguesa para luego pensar, digamos, crear las condiciones capitalistas para poder realizar una revolución proletaria. Pero la gente por la calle no planteaban un poco esta cuestión etapista de la necesidad de que, no decían que era una burguesía, pero que ellos debían llevar adelante una revolución primero burguesa, Sí, que eso. podría explicar la unión también. Claro, por eso yo decía, antes cuando caracterizábamos un poco también lo de las tesis, como que tenían una, digamos, iban a una orientación democrático-burguesa de avanzada, digamos, y decían, bueno, que había que nacionalizar, que había que, lo de la jornada laboral, que había que hacer una reforma agraria, pero ellos planteándose como el sujeto de la revolución, digamos. Sí, sí, sí. Más esta cuestión de, digamos, no Sí, tanto la de la... burguesía no lo iba a poder llevar adelante. Eso. Claro, Eso porque no existía. Sí. Y por ahí no sé si tanto como esta cuestión etapista al estilo PC, digamos. Puede ser también porque hayan tenido también influencia soviética, hacían más hincapié en la revolución proletaria y no agraria. ¿Quién es? Cuando El se POR. da el tema del, que por ahí dice los mineros, de la nacionalización de las minas, Nacional. y no a la reforma agraria. Y Que vos decís fue en relación a posterior. las tesis, Lacayo y eso. No, que digo que siendo de línea más pro-soviética, Pero esos eran el PIR. sí, pero sí Ah, No era trotskista. El POR Era era trotskista. En realidad, la tesis de Pulacayo, lo que dicen, es que, lo que dicen no, es literal, es la adaptación del programa de transición de Trotsky a la realidad boliviana. Por eso incluye, pero ¿qué es lo que dice el programa de transición? Después de la etapa imperialista, a partir de que se abre la etapa imperialista, no hay ninguna burguesía capaz de llevar a cabo tareas revolucionarias, no hay ninguna burguesía que vaya a ser ni siquiera la democrático burguesa. Entonces esas tareas las tiene que llevar a cabo el proletariado, por eso, pero dice, esas tareas no se separan de las socialistas. Por eso ahí en el artículo 6 de las tesis lo plantea muy literal, digamos, en realidad, porque tareas democráticas siguen habiendo posibles, digamos, por ejemplo, bueno, el sufragio universal o convertir a los campesinos en ciudadanos, toda esa tarea democrática dice las tiene que, no hay que esperar que haya un gobierno burgués primero y después socializar, sino que esas tareas mismas son una y la misma, combinadas. Eso sería, digamos, el programa de transición. Por eso en realidad no es que plantean una etapa, sino que dicen todo eso va junto. Y todas esas tareas son del proletariado. O por lo menos lo que plantea es que el proletariado es el que las acaudilla, dice. Los campesinos son la mayoría, pero el programa tiene que ser el programa de la clase obrera, que es el caudillo de esa revolución. En ese sentido plantea, pero no lo plantea como una etapa. El PIR y el MNR sí, digamos. Ahora lo dicho que el PIR y el POR no tuvieron influencia en la reforma agraria como sí lo tuvo el MNR. Ah, sin duda. Sí, porque de hecho un poco lo que decíamos, el POR, digamos, que su línea está expresada en estas tesis, no tenía un programa para el campesinado. Era un programa para la clase obrera, pero nunca pensaron en esto, bueno, cómo ponerse también, como esto, acaudillando a esto realmente y no solo en la letra, digamos. Porque sí, en sus declaratorias ellos se ponen como, bueno, acaudillaremos al resto de las clases oprimidas, pero en los hechos después no lo hacen, no creo que la industria, los soviéticos, por eso digo, pregunto si por eso tienen mayor influencia en las minas y no tanto en el campo. Como el maoísmo, que hace más hincapié en Los soviéticos. Claro, si por tener esa ideología soviética hacen de un poco de lado Pasa que el a la POR es reforma más, agraria, ¿no? el POR no es prosoviético, el PIR era, es trotskista. El PIR era así prosoviético, pero para esta altura ya no está más. Sí, después se forma el PC boliviano, Sí, en el 50. que incluye algunos militantes del PIB. ¿Cuáles serían los límites de esa restauración oligárquica del 64? Digo, ¿cuánto para atrás se fue de la nacionalización de las minas, la reforma agraria? Hubo cosas que ya eran modificables de la fuerza que habían tenido esas reformas. Hay una cosa que es previa, de hecho, al golpe, que es
que el gobierno de la MNR, en esta fase que limitaba la financiación, como limitaba el capital extranjero de Estados Unidos, la reforma que ha hecho el socialismo militar de la nacionalización del petróleo la invierte y permite a las empresas extranjeras obtener estadounidenses instalarse para la obtención del petróleo. O sea, de hecho, en esas fases se lleva atrás, a pesar de las reformas que tuvieron en ese momento, las reformas más antiguas, Van para atrás. van para atrás. Ya previo al golpe. Y después lo otro. No, yo la verdad, como, Sí, no. sinceramente, bueno, la verdad que me mataste. Pero No, hasta ahí. no tengo ni idea. No, pero me parece que está, Yo me hago la misma pregunta. que está bueno pues, pensar, digamos, en el 52, la dirección del MNR, que es nacionalista, supuestamente como en todas las grandes tareas, digamos, claudica y termina sembrando la posibilidad de ni siquiera realizar una revolución nacional, porque termina entregándose al Fondo Monetario Internacional. Porque al principio, bueno, la nacionalización de las minas, que era lo más importante, termina hipotecando el futuro de Bolivia porque le entrega los 2/3 de las reservas para indemnizar a estos tipos que han saqueado Bolivia para adelante y para atrás. Y bueno, y después donde queda más claro es a 7 semanas del triunfo de la insurrección, rearmar el ejército en Santa Cruz de la Sierra, que es el huevo de la serpiente de todas las dictaduras que después padeció Bolivia del 64 hasta los 90, digamos. Que ahí rearmaron la escuela de aviación, y bueno, y de ahí salieron todos los dictadores, desde Barrientos, Banzer, etcétera, fueron formados ahí, que obviamente formados por los Estados Unidos de América, ¿no? Que no duermen la siesta. Escuela de las Américas. ¿Cómo? La Escuela de las Américas. Claro, sí. No duerme la siesta el imperialismo. Y en ese sentido, bueno, ahí Sí, los límites del nacionalismo y de las posibilidades de desarrollo capitalista que tenían independiente de este proyecto. y la reforma agraria. Y un poco esto, digamos, cayendo en esta cosa de cuestionar, bueno, ¿cuánto puede haber de un capitalismo Nos nacional? ponen la prueba, ¿no? Y la reforma agraria, Historia, creo que ¿no? Mires dice, es una de las reformas agrarias más radicales hasta la Revolución Cubana, Sí. porque elimina la hacienda, la termina de eliminar, y en ese sentido. Y ahora por la rapidez, que la mexicana tardó muchos años en realizar la reforma. ¿Cómo? Reforma agraria, en la práctica también. Sí, fue una reforma agraria que eliminó la hacienda, no en todos lados, pero que fue insuficiente, así todo, digamos, para producir modificaciones sustanciales en Bolivia, que era el segundo país más pobre después de Haití, y no dejó de ser más pobre ni dejó de importar alimentos, importaba alimentos Bolivia. Entonces, esta revolución, en ese sentido, pensando en la pregunta que tiraba vos, Ernesto, bueno, las masas campesinas y obreras en Bolivia en el 67 seguían viviendo en la ignominia, si se quiere, tal vez un poco menos que en el 52, pero no había mejorado sustancialmente su nivel de vida. Y bueno, la Comibol reventó la posibilidad generó una burocracia sobre la administración de las minas de estaño que al final la terminó siendo un poco rentable. Y esto que decía la Ceci está bueno, esto de que en un momento la Unión Soviética les ofrece los créditos para instalar su propia fundición de estaño. Y lo rechazan, obviamente, por las presiones norteamericanas, pero bueno, porque también tiene que tener una dirección que se la banque. Y el MNR no se bancó, ni la primera se bancó. Pero me parece que no estaba en la concepción ideológica del MNR No, de llevar adelante una revolución Sin duda. socialista, porque justamente el nacionalismo burgués, y lo mejor ejemplo que lo tenemos aquí en Argentina a partir de 1945, está todas las claras. Para nosotros me parece que el ejemplo en este sentido vale muy bien la referencia con relación a la conciliación de clase que impone el 45 en adelante y con las consecuencias que ahora tenemos. En consecuencia, me parece que faltó en esa revolución la herramienta ideológica de un partido de vanguardia, que no lo hubo.
por eso no pudo triunfar y se dejó en manos del nacionalismo burgués que entrega al imperialismo como corresponde. Como históricamente lo ha hecho. Ahora lo tenemos bien claro, 200.000 millones de dólares pagados al Fondo Monetario y ahora exigimos que seguir pagando, rogamos seguir pagando. Atribuites. Yo tengo una pregunta que no sé si... El golpe del 64 se dice que es el golpe de la Alianza Militar Campesina. Porque en realidad, claro, se plantea como que un Pacto. digamos, está el pacto militar campesino, pero digamos que también es un montón de, digamos, una de las cuestiones que se agarran para luego decir que bueno, que se equivocó, cómo iba a esperar el apoyo de los campesinos y ellos habían firmado un pacto con los milicos. Digamos, como que hay algunos de los autores como que matizan, lo voy a buscar bien para no... Pero sí, Barrientos hace un pacto con la dirección Claro. de los sindicatos campesinos. Claro, pero no De la hecho se base. llama pacto. Pero un pacto con los sindicatos ¿para qué? Para que poder lograr el golpe, o sea, lo llevan conjuntamente. No, es posterior. Es luego. Ah, listo. Sí. Después del golpe. Pero sí, tiene algunos tintes populistas Barrientos al principio, pero después, bueno, uno de los golpes más sangrientos. Y bueno, y después que el Che llega a Bolivia, ni hablar. No solo sobre los campesinos, sino sobre la clase obrera minera, produce una nueva masacre, digamos, este Barrientos. Que en un momento tiene así algunos tintes que se pinta medio populista, pero que no llegan muy profundo. Y creo que también me parece que es importante analizar el papel de la CIA y la Embajada de los Estados Unidos. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, la derrota del fascismo, la Alianza para el Progreso impone este objetivo de parar el avance de la izquierda en toda, fundamentalmente en América Latina. En consecuencia, no iban a poder soportar. Bueno, después de la Revolución Cubana, el intento de la Revolución Nicaragüense, con el Congreso votando contra todo el apoyo de miles de millones de dólares para ahogar, creo que ya tiene el antecedente bien claro en esta experiencia de la Revolución del 52, que se da posterior al 45, después de finalizada la Segunda Guerra. En consecuencia, el imperialismo no podía estar, digamos, de brazos cruzados, y por eso, inclusive, creo que en el país donde más imponen el control de la natalidad con ese proyecto de la Alianza para el Progreso es en Bolivia, ¿no? Sí, Hay una película que no la vio, de un director de cine boliviano, que es Jorge Sanguinet, que se llama Jaguar Malcu. La película está en internet, está muy, muy buena, que es de una generación posterior a esta, ¿no? Más de los 60-70, donde plantea esto que vos decís del control de la natalidad sobre... Porque una de las políticas de la Alianza para el Progreso es decir, estos pobres lo único que hacen es reproducirse entre sí, entonces llevan políticas de control de la natalidad, donde en Bolivia fue uno de los lugares donde... Y es una de las cuestiones que lleva adelante Barrientos, por ejemplo. En Bolivia es en unos lugares donde se aplica esto. Esa película está muy buena, Jaguar Malcu, que además está hablada en quichua o aymara la mayor parte, digamos. Está actuada Tiene por los subtítulos. mismos... Tiene subtítulos, por suerte. Es muy buena. Después hay otra que se llama La Nación Clandestina, que también del mismo director, que también es excelente. Plantean un poco de esto. Igual la Alianza para el Progreso es claro, digamos, la respuesta de Estados Unidos a la Revolución Cubana, digamos. Sí, por eso es. No, creo que es anterior a la Revolución Cubana. No, es la respuesta política a la Revolución Cubana. Y la respuesta militar es la Escuela de la América. Ya en 2 semanas vamos a ver Sí, creo que hubo otro plan, no, en Europa, después posterior, que yo me... el plan Marshall. El Marshall, perdón, con eso me confundía. El Marshall es posterior a la guerra, sí, tenés razón, y el de la Alianza para el Progreso es por la consecuencia de la Revolución Cubana, claro. Sí.
Sí, ya en el 54 golpean a Arbenz. Claro, El imperialismo en realidad no duerme la siesta nunca. Por lo menos Estados Unidos desde la invasión a Cuba en 1898 en adelante, la anexión de Panamá, invasión de Nicaragua, digo, tiene más. No sé si quedan algunas preguntas, reflexiones, está bueno un espacio así para. Un poco, la otra vez lo planteábamos. La idea de la cátedra es por ahí una aproximación a un montón de estos temas que de hecho algunos los estamos estudiando juntos.